Hola, buenos días. Mi nombre es Dulce Jiménez. Apoyo a Alejandro Aguilera de la Secretaría de Desarrollo Sustentable. El día de hoy vamos a tener la conferencia Cómo conformar el costo logístico aduanero para la exportación de mercancías al extranjero. Antes de comenzar, me permito recordarles nuestro aviso de privacidad. Los datos que nos compartieron son guardados y almacenados por Sedeso para fines estadísticos y para poderles seguirles compartiendo este tipo de eventos. Por los mismos motivos, se comparten los datos con la empresa y el ponente del día de hoy, quien es Vanessa Álvarez Ramírez. Te cedo la palabra, Vanessa. Sí, gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues bueno, ya veo que ahí, por ejemplo, ya tenemos bastantes participantes. Pues vamos a dar inicio a esta conferencia. Tema de materia de comercio exterior, de cómo calcular el costo logístico. Me presento, mi nombre es Vanessa Álvarez Ramírez. Tengo una maestría en Derecho Aduanero y Derecho de Comercio Exterior. Actualmente trabajo como consultor de comercio exterior y tengo un negocio de servicios logísticos y también imparto clases en la Universidad de las Mujeres. Pues bueno, vamos a iniciar. Yo creo que a todos nos interesa el tema porque alguna vez alguien ha dicho o ha pensado en comprar algo en el extranjero para su negocio, o a lo mejor vieron una compra y dicen, bueno, pues quiero hacer eso, ¿no? O traer algo del extranjero. Y a lo mejor lo quieren incorporar a su proceso productivo si es parte de su negocio o dijeron, bueno, es algo que puedo usar para vender, algo distinto. Pero pues bueno, vamos a revisar que hay ciertas cosas que a veces suceden y nos detienen y a veces los costos realmente se incrementan. Entonces vamos a empezar con la primera. Decidí ya comprar en el extranjero. Ya que decidí comprar en el extranjero, eso suena muy bien. Hasta ahí no tengo ningún problema. Incluso me ha llegado a pasar que dicen así tal cual. En la página, por no mencionar nombres, en la página decía que incluía impuestos, ciertos impuestos, y que me llegaba hasta mi domicilio, me lo ponían tal cual, hasta aquí donde yo vivo, aquí donde está mi empresa. Listo, el paquete ya llegó a México, pero me mandaron un número de guía. Cuando tuve la conversación con el proveedor o en algún correo, me dijeron, este es tu guía de rastreo. Yo me meto a rastrear esa guía y dice detenido en aduanas, que yo creo que es el terror de todas las personas que compran algo en el extranjero. Cuando ya dice que está detenido en aduanas, pensamos lo peor. Y más cuando decimos, bueno, ¿con quién puedo hablar para que me den una solución o qué es lo que tengo que hacer? Y entonces depende de las paqueterías o con quien me lo hayan enviado, empezamos a buscar toda la información para saber de dónde. Y resulta que no, que la paquetería no contesta, nadie nos responde, no sabemos con quién platicar, nadie nos dice nada. Y así pasa el tiempo y nuestros paquetes, nuestras mercancías ya llevan más de un mes detenidos en la aduana y no sabemos con quién hablar. Hasta aquí dices, bueno, pues ya nada más compré mi mercancía y estoy perdiendo pues la mercancía. La realidad es que desde todo este tiempo que llevamos detenido la mercancía, se van generando costos que cuando ya decimos alguien ya me mandó un correo, te dice, ok, sí, ya, vamos a tratar de liberar tu mercancía, pero ahora necesitas buscar un agente de aduanas o un agente aduanal. Y es ahí donde empezamos a hacer nuestras búsquedas. Todos vamos buscando, vamos a encontrar varias personas, muchos se anuncian, nos metemos a redes sociales, que es lo más común, vaya, y ya encontramos varios, pero nos topamos con la realidad de que son muchas cotizaciones las que podemos solicitar, pero el porcentaje de costos está un 300% arriba de lo que me costó mi mercancía. Entonces ya empezamos a decir, oye, es que esto no lo preví, esto no me dijeron, esto no lo revisé, de esto no se trataba, y empezamos pues sí, incluso a desilusionarnos con esta información. No podemos pagar tanto y al final del día decidimos dejar perder esa mercancía que teníamos en la aduana retenida. Historias como estas
sucede en diario, ¿eh? Diario llega alguien y me platica eso, llega alguien siempre, oye, mira que mi amigo me recomendó, que yo conozco a alguien, que me acaban de mandar algo. Pues bueno, el fin de esta plática es compartirles cómo debemos de hacer el proceso y de cómo calcular sus costos. O sea, yo sé que ya compré, pero ¿de qué depende? Depende de muchos factores lo que vamos a importar o vamos a exportar. Entonces, pues, ¿cómo vamos a poder prevenirlas? Les hice aquí un pequeño diagramita, a lo mejor viene mucha información, pero vamos a tomar como un ejemplo. Nosotros decidimos comprar algo en el extranjero, que es como iniciamos la presentación. A lo mejor decido comprar una máquina. Yo me imaginé una máquina y tal cual es esa. Es una máquina para estampar. Yo la quiero comprar en el extranjero, la voy a traer de China. Ya dije, no, es que yo sí la necesito para mi empresa y en mi empresa pues voy a troquelar, voy a maquinar ciertas cosas y voy a traer una gran máquina de China. Listo, ya decido comprar, le digo ya sea en mi empresa a la persona de compras o a los auxiliares administrativos que me ayudan, busquen con quién. Y ya, yo quiero una máquina. Un segundo paso que diría es que vamos a buscar ese proveedor confiable. Siempre, siempre, siempre hay que buscar un proveedor confiable. Yo recomiendo que ese proveedor sí tenga un lugar establecido y que a ustedes les comparta. En este caso, yo le puse registro tributario, depende del país donde vayan a comprar, tiene diversos nombres. A final de cuentas, es el RFC que nosotros aquí en México manejamos. Entonces, mientras ustedes comprueben que está bien establecido, que si tiene su tax ID o number business, con eso nosotros podremos decir, ok, vamos a seguir. Ahora, ¿qué sigue? Ya lo compré, ya lo pagué casi, ¿no? Al 50% más bien. Te pago el otro 50 cuando me llegue. Bueno, perfecto. ¿Qué más vamos a tener que hablar con el proveedor? Aquí pueden salir mil interrogantes. Podemos negociar con el proveedor el envío de mi mercancía. Está en China, ¿cómo lo voy a traer a México? Y entonces se derivan muchas preguntas porque podemos decir bajo qué condiciones me vas a enviar esta mercancía, esta máquina. ¿Va a incluir algún seguro? Oye, ¿me lo vas a enviar marítimo? A lo mejor la máquina no está tan grande, mejor mándamelo por aéreo porque me urge. ¿O sabes qué? No es de China, es de Estados Unidos o de Centroamérica. A lo mejor un flete terrestre. ¿Y quién va a poner el transporte? En el extranjero ya compré. ¿Quién me va a mandar mi mercancía? ¿Hasta dónde van a dejar mi mercancía? Sí, efectivamente en las páginas donde compramos en internet muchas veces dicen, te lo dejo en tu domicilio, ¿ok? Pero hay muchas regulaciones nuevas aquí en México que cumplir. Entonces, seguramente o la página no está bien actualizada o algo pasó. Y luego podemos pensar muchas cosas. ¿Y si se me pierde la mercancía? Y si el buque, en caso de que me lo hayan enviado en marítimo, se cae al mar mi contenedor, y si ya tengo tan mala suerte que cuando ya está por atracar, listo, ya el barco ya está listo con la grúa, moviendo los contenedores, y donde viene mi máquina, se les cae al mar justo entre esa línea de ponerlo en el piso y ponerlo en el agua, se cayó. En este caso, ¿quién pagaría? Son muchos interrogantes que surgen y que recomiendo que les surjan a ustedes cuando vayan a decidir comprar algo en el extranjero. ¿Qué puede pasar? ¿Quién me va a responder? Todo eso lo tenemos que negociar con nuestro proveedor. ¿Por qué? Porque al final del día, pues es un material o una máquina o lo que ustedes quieran que compraron en el extranjero y a ustedes les devengo un costo. Entonces es justo que tengamos una respuesta por estos insumos, materiales, máquinas, lo que compremos. Y entonces vamos a hablar sobre unos términos internacionales que están adoptados por la Cámara de Comercio Internacional, donde hablan de Incoterms. ¿Qué es un Incoterm? Son términos comerciales de negociación
con los proveedores y con los clientes. Entonces, el vendedor y el comprador tienen que llegar a ciertas negociaciones. Oye, pero yo no sé que esto existe, no le entiendo, no puedo. No te preocupes, no te preocupes. Esta tabla está en internet. Hay de mil maneras, hay de mil colores, hay en diferentes idiomas y en todas te explican diferente. Hay algunas que están, ¿cómo te puedo decir? Individuales, te van explicando cada Incoterm y te puedes revisarlo detenidamente para que tu compra y tu negociación con el proveedor sean las correctas y óptimas para tu empresa. La mayoría de personas dice, bueno, pues ya compré en Estados Unidos, China, donde fuere. Pues ya lo compré y te dice el proveedor, bueno, pues aquí está en mi empresa, aquí en China. Te toca a ti, comprador, llevártelo hasta tu lugar de destino. Y entonces aquí usaríamos el primer Incoterm que dice export. Ese sería el primer Incoterm. Yo voy a comprar export porque pues el que me vende dice que recoja en su fábrica. Y como pueden ver aquí en esta imagen, de estos Incoterms van hacia abajo. El primerito, pues sencillo, dice que el vendedor entrega en su máquina. Y entonces toda la línea verde es responsabilidad del comprador, porque yo tendría que poner todo el transporte para moverlo hasta mi ubicación o hasta el lugar donde lo voy a instalar o llegar, vaya. Caso contrario al Edsworth, tenemos un DDP, un DAP, un DPU, los de hasta abajo donde dice, ¿sabes qué? El vendedor, yo te lo pongo hasta el destino, hasta donde vas a instalar, hasta tu planta. Ahí te lo voy a poner. Que en la mayoría diría, ay, excelente, pónmelo hasta acá. Claramente que los costos los pone el vendedor, pero al poner en el vendedor todos los costos, seguramente tu máquina, tus insumos van a tener un costo diferente porque él lo está poniendo. A veces es recomendable si no se tiene el departamento completo para gestionar todo este tipo de procesos, porque vamos a hablar desde que la fábrica lo produce, hay que sacarlo de esa empresa en el extranjero, pasar las aduanas de esa mercancía en la empresa del extranjero, posterior a hacer un flete internacional hasta que llegue a una aduana mexicana. En México contamos con 50 aduanas, en cualquier aduana puede llegar, aérea, marítima, fronteriza, interior, en cualquiera puede llegar, depende de dónde lo compraste. Pero una vez que llegue a la aduana, tienes que hacer ciertos procesos. Y una vez que ya vayas a liberar de aduana, tienes que poner un transporte para que llegue hasta tu domicilio. A grosso modo, esos pasos son los que tienes que seguir para que te llegue la mercancía. Pero en este Incoterm, en el último, el vendedor dice que los va a cubrir. Ok, ya, vamos a negociar. O yo voy por la mercancía o tú me lo pones hasta acá. Obviamente, en medio hay más Incoterms que pueden combinar situaciones. Yo como vendedor en un CIF, yo te voy a cubrir hasta el puerto de destino. Yo te lo voy a dejar ahí, lo voy a embarcar y hasta ahí termina mi responsabilidad. Después, ya sería tu responsabilidad movilizarlo. O sabes qué, yo te pongo el seguro y entonces hasta que llegue y hasta el lugar que tú me digas. O podemos hablar de que solamente necesito que me lo dejes en el puerto del extranjero y ya de ahí yo lo muevo. Hay mucha combinación aquí, podemos usar el que mejor nos convenga
y ahorita revisamos por qué. Yo creo que como ustedes al momento que deciden comprar, se llenan de dudas, se llenan de preguntas y vamos a hablar de eso. ¿Quién debería de ser mi transportista internacional? ¿Quién debería de ser? Si yo voy a hacer un export, yo voy a poner o mover todo mi material hasta mi planta. ¿A quién le tengo que decir que sea mi transportista internacional? Y luego, si le pregunto a alguien, me va a decir, no, pues mejor te conviene contratar un freight forwarder. Y entonces voy a preguntar, ¿qué es un freight forwarder? Y después alguien te va a decir, no, 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 no gastes de más. Te conviene tener contacto directo, perdón, con las navieras. Ok, es mucha, mucha información. ¿Qué nos conviene? ¿Qué haremos? Bueno, paso número uno, el transportista internacional son esas empresas que son dueñas de los transportes. ¿Qué debe de tener? Necesitamos que sean claros, que me expliquen, que tengan una comunicación efectiva, que si yo les marco, respondan, que si yo les envío un correo, respondan y sobre todo, que no haya costos ocultos. Oye, mira, esta es tu cotización final. Ah, perfecto. Termina el servicio y dice, oye, ¿sabes qué? Mira, es que este lo tuvimos que pagar, este gasto extra en el origen o en destino, y pues ahí te van $500. Oye, pues no me habías dicho, sí, pero pues si no lo pagábamos, no salía. Por eso debemos de tener una comunicación clara y efectiva para que no tengamos sorpresas con los costos ocultos o algún costo extra que sucede y no nos avisen. Un freight forwarder son intermediarios que se comunican con los transportistas internacionales. Ellos son los que tienen los contactos directos entre la naviera o la aerolínea y el transportista internacional. Como ellos son los intermediarios, ellos ya tienen ciertas conexiones y beneficios que nos podrían ayudar. Yo ya no tendría que ir directamente a hablar con navieras como One, Japan Lloyd, Marks, todo eso. No tendría que hablar con transportes de Estados Unidos, de China, buscar quién me mueva en China la mercancía. Si tenemos un área robusta de comercio o de tráfico o de logística, podríamos tener a alguien que se dedique a esto y claramente podríamos ahorrar. Pero si no la tenemos, sí necesitamos a alguien que ya nos incluya un todo. Y en este caso se recomienda que un freight forwarder sea el que nos vaya orientando, pero le volvemos a pedir al freight forwarder que tengamos una comunicación clara, efectiva y que en los costos sea muy, muy clara. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos va a afectar en nuestro costo logístico. Ya hablamos con un freight forwarder, ya me cotizó traer nuestra máquina, como habíamos puesto en el ejemplo, desde China hasta México. Acordamos que el freight forwarder va a buscar esa exportación en el país de origen, porque en el país donde vayamos a comprar, también sucede la exportación. Eso es muy importante que lo sepamos. Para salir de cualquier país necesitamos exportar esa mercancía. Aquí en México cambian las regulaciones, en Estados Unidos también, en China también. Entonces, como yo no voy a ir a buscar a China a alguien que me ayude con eso, nuestro intermediario tendría que asegurarse, obviamente nosotros explicarle, que nos ayude con la exportación en el país de origen. Ellos se van a encargar de sacarlo de China y también se van a encargar del flete internacional, que ese es lo que me ocupa. Lo voy a mover de China a México. La ruta más
frecuente, vaya, o el modo más frecuente, es que lo vamos a mover en un buque, lo vamos a mover marítimo y me va a llegar a la aduana de Manzanillo, por así decir. Entonces, también dice, yo Free Forwarder también te puedo hacer el servicio nacional. Ok, perfecto. Yo diría ya lo tengo todo, pero la realidad es que no, me está faltando un punto muy importante y es un punto que nos puede causar mucho dolor de cabeza. El freight forwarder, o sea, transportistas, no se encargan de liberar en aduana mexicana. Sí me ayudó con la exportación en el país de origen porque tiene los contactos. ¿Podrían ayudarnos aquí en la aduana mexicana? Sí, pero necesariamente tenemos que ubicar figuras como agente aduanal, que es nuestra siguiente slide. Vamos a hablar de agente aduanal, vamos a hablar de qué es una agencia aduanal y qué es un despacho de comercio exterior. Seguramente lo han escuchado y creemos que a lo mejor es lo mismo, pero hay distintas modalidades. Porque el agente aduanal es esa persona que ya tiene autorización por parte del SAT, de ANAM y de todas las autoridades para que ellos, a través de su nombre, puedan realizar el despacho de la mercancía. O sea, si ya compré mi máquina, ya tengo el transporte y aquí en México, ¿cómo va a ocurrir la aduana? Bueno, pues necesitas un agente aduanal, que es lo que veíamos en el ejemplo pasado. Te dice Correos de México o alguna paquetería. Necesitas un agente de aduana. Ok, listo. Ese es un agente aduanal. Esa persona que ya tiene esa patente con la que podemos liberar. Pero también podemos escuchar hablar de ciertas figuras como por ejemplo la agencia aduanal. ¿Qué es una agencia aduanal? La agencia aduanal es esa organización donde hay varios agentes aduanales, no solo uno, hay diversos. Y de todos ellos, alguno nos va a poder ayudar a realizar nuestro despacho. ¿Y qué es un despacho de comercio exterior? Un despacho de comercio exterior es esas personas que son especialistas en los temas de comercio, de aduanas, de tráfico, de logística y que además cuentan con una agencia aduanal que les puede ayudar a liberar porque tienen los agentes aduanales. Entonces, si yo les digo, es que yo estoy asociada con dos despachos de comercio, es que yo les consulto a cualquiera de los dos despachos, pero en los dos despachos también hacen liberaciones de mercancías de diversas aduanas. Entonces, ustedes en su momento, cuando tengan que buscar a alguien, pueden encontrarse con esas tres figuras. En la última, que sería la que englobaría todo, es esas personas que te van a asesorar, te van a dar el apoyo y aparte te van a liberar la mercancía con y a través de los agentes aduanales. Una vez que entendemos esta parte de los agentes aduanales, bueno, vamos a seguir con esto. Ya encontré mi agente aduanal, ya mi agente aduanal por Manzanillo, ya lo encontré. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? A lo mejor suena que se nos va a complicar la situación, pero vamos a revisar. De hecho, en la slide me voy a regresar tantito para el ejemplo final que vamos a dar. Como ya mi freight forwarder ya me cotizó mi flete, en la parte de abajo les puse unos pequeños costos porque los vamos a revisar. El flete que nosotros estamos adquiriendo, porque lo estamos manejando Edgeworth, es que el flete extranjero es de $3,800 y un flete nacional es de 48,000 pesos mexicanos. Entonces, eso es como ejemplo y ahorita lo vemos al final. Cuando ya tienes contacto directo con el agente aduanal, el requisito mínimo para que pueda llevarse a cabo cualquier importación es tener ciertos documentos. Yo les puse aquí el primero que es la factura, que es el más importante. Entonces, cuando yo adquirí con mi proveedor en el extranjero la máquina, los insumos o lo que fuere, necesitas una factura que avale que estás comprando esa mercancía que viene
en tránsito internacional. Puede haber más documentos, como un packing list o una lista de empaque, donde nos va a decir tu máquina mide tanto y pesa tanto. ¿Por qué es importante? Porque vamos a revisar que hay ciertos procesos en la aduana que necesitan esta información. Y luego hablamos de muchos certificados, hablamos certificados de calidad, de molino, de origen, algunas guías aéreo-marítimas, depende de dónde, alguna ficha técnica, imágenes. Y entonces nosotros a lo mejor pensábamos que no, nada más era comprar y ya, y no teníamos como la idea de todo esto. Y bueno, como parte de la actualización que se acaba de autorizar, vaya, para aduanas, ciertos de estos requisitos para importar van a sumar, van a acrecentar esto. Necesitamos todavía más documentos, por ejemplo, que soporten el pago de mercancía y de los fletes. Resulta que para la autoridad mexicana de aduanas necesitamos comprobar ahora que si yo compré esa máquina en el extranjero, guarde el documento que lo soporte. ¿Y qué lo va a soportar? Pues mi transferencia. A ese nivel están solicitando documentación y que de hecho contablemente pues también lo vamos a solicitar, ¿no? Entonces, como mínimo debemos de tener en cuenta que a nuestro proveedor hay que solicitar ciertos documentos y que para aduanas nos van a solicitar algunos otros. Entonces puede sonar un poquito engorroso y vamos a decir, oye, gente de aduanal, pues, nada más compré esto, nada más fueron esto, solo fueron pocas piezas. Sí, sí te entiendo, pero necesito estos documentos. Estos documentos como requisitos mínimos para la importación. Oye, pero ¿cómo sé que todos me aplican? No todos, seguramente no todos te aplican, pero aquí viene un concepto que es muy, muy, muy importante en comercio exterior. Depende del tipo de producto, se le va a designar un código y este código se le conoce como una fracción arancelaria. Esta fracción arancelaria está a través de una ley. Tenemos una ley de impuestos a la exportación y a la importación. Entonces, en esta ley vienen todos estos códigos de fracción arancelaria. Mi máquina que puse como ejemplo tiene una fracción arancelaria y esa fracción arancelaria en la ley dice lo más importante, no menos, es los aranceles que debemos de pagar, o sea, los impuestos. Hemos escuchado en estos tiempos mucho hablar de los aranceles con nuestro país vecino. Como hemos escuchado mucho, nosotros ya sabemos o tenemos en conocimiento que esos aranceles significan dinero extra, cuotas extras para nuestras mercancías. Y entonces, eso es lo que a muchos importadores les preocupa. ¿Cuánto porcentaje de aranceles es lo que vamos a devengar por esta situación? Vaya, también la fracción arancelaria nos va a decir qué necesito. A lo mejor mi máquina, como es de luz, como se conecta, como tiene alguna fuente de poder, necesito cumplir con una norma oficial en el tema de electricidad. O seguramente necesito un permiso, necesito avisar a alguna dependencia, economía, energía, de que voy a traer esa máquina. Pasa mucho que, bueno, me ha pasado que dice, oye, voy a comprar un producto que es médico en el extranjero, pero ya cuando llega aquí me lo detiene aduana porque dice que debo de cumplir las regulaciones y restricciones no arancelarias. ¿Qué significa eso? Que necesitamos cumplir con todos los permisos para que se pueda importar a México, específicamente en este caso, todos los aparatos médicos. ¿Por qué? Porque dice COFEPRIS, que es la instancia que le corresponde, que si no cumple con los parámetros que México tiene, entonces ese producto no podría estar circulando aquí en México. Y entonces en aduana por eso te dicen, si no cumples con lo que te marca la fracción, pues
no lo vamos a poder liberar. Oye, mira, estos permisos tardan alrededor de 2 meses, 15 días, 20 días o llevan cierto tiempo. Entonces, ahorita nosotros ya tenemos en mente que vamos a pagar un flete, pero todo lo que está aquí, que es lo aduanal, aún no lo contemplamos. Y oye, vamos a tramitar esta norma oficial, ok, ¿ante quién? Ante una instancia, ok. Esas normas oficiales ya hay empresas listadas que están autorizadas para emitirlas. Una norma oficial depende, lleva un costo. Obviamente es a través de una gestoría o puede ser a través de una consultoría o puede ser a través o directamente con esas empresas, pero siempre es un costo. ¿Cuánto? Depende de la NOM, pero regularmente no bajan de unos 15,000 pesos. O sea, ya estamos sumando más dinero a lo que ya estamos pagando del flete. Pero es importante que sepamos que depende de todo lo material que vamos a importar, de ahí va a sumarse toda esta parte de aranceles y permisos, porque si no cumplimos con ellos, aquí en la aduana se va a detener. Si alguna vez les ha pasado, ustedes no me dejarán mentir, me marcaron de aduana que necesito esto y esto. Ya tengo mi agente aduanal y ahora me dice mi agente aduanal, es que tu fracción pide este aviso, pide este permiso, pide esta no. Oye, pero pues si solo es una barrita de acero. Sí, pero resulta que el acero es un commodity, es una mercancía sensible, está muy cuidado. El acero tiene un porcentaje del 35% de impuesto, pero aparte tienes que cumplir con ciertos permisos y tienes que decirle a la autoridad que de dónde se coló el acero que estás trayendo. ¿Quién fue su molino? A ver, enséñame el certificado de molino. ¿De qué colada? Y entonces a nosotros a lo mejor nada más trajimos acero para puro ejemplo. No, pues es que aquí no había en México y se me hizo fácil y el precio estaba más barato en Estados Unidos, en China, en otro país y traigo acero y ya tengo mi acero aquí en puertos, ya está listo para despachar. Pues sí, pero si no cumplimos con estos avisos, con las restricciones, resulta que no lo vamos a poder importar. Y bueno, ya vamos a hacer nuestros avisos. ¿Cuántos días? Regularmente todos estos trámites tardan 15 días hábiles. La realidad con la autoridad mexicana ahorita es que pueden llegar a ser más de un mes en que autoricen esta información. Entonces, mi mercancía ya llegó o está por llegar. Resulta que la aduana es un hotel muy caro, muy, muy caro. Cada que llega una mercancía, dice la aduana, yo te voy a dar tantos días libres, te voy a dar 7 días libres. Desde que llegó, desde que ya tocó mi aduana tu mercancía, te voy a dar 7 días libres. Pero al día 8 ya te voy a empezar a cobrar. O si hablamos de aduanas aéreas, te van a decir, llego hoy, es un día, mañana son dos y el 3 te voy a empezar a cobrar. ¿Qué me vas a cobrar? Te voy a cobrar todo ese almacenaje que estás ocupando. Depende de cuánto pesa y qué volumen es. Y yo te voy a cobrar. Oye, almacén, pero lo voy a sacar pasado mañana, no me tardo. Sí, sí, está bien, sí te espero, pero de todas maneras te voy a cobrar. Otro gasto más que debemos de considerar, que si no tenemos una cultura de previsión para esto se nos va a inflar. Esto va a hacer que nuestros costos se eleven demasiado. Es muy, muy importante que revisemos realmente qué es lo que estamos importando y si en algún momento nos va a solicitar algún peso, nos van a atorar con eso y hasta que lo liberemos o hasta que tengamos autorización de las diversas dependencias, nuestro producto va a estar detenido. Y eso de detenido significa dinero, dinero para nosotros como importadores. Oye, que me urge, ¿con quién puedo hablar? Lamentablemente todo el contacto es por correo
y a través de Ventanilla Mexicana de Comercio Exterior, que es el enlace donde hacemos ciertos trámites y hay que esperar, hay que esperar. Hay muchas empresas que están en ese caso, regularmente ya importadoras y tienen ciertos fallos con esto. Y es dinero que están perdiendo porque hay que pagar, pues lo que les digo, los almacenajes. Bueno, mi agente Daniel ya me dijo mi fracción y entonces habló de muchos conceptos raros, mi agente Donald, porque esta es la primera vez que yo voy a realizar una importación. Mi empresa, pues es nueva, mi empresa, quiero que apenas traigamos esa máquina para iniciar, porque yo la vi, estaba barata, no la había encontrado en otro lugar. Ok, mi agente Donald me habló de muchos conceptos como, por ejemplo, pásame tu padrón de importadores. ¿Qué es eso? No, pues tú como importador debes de registrarte en el SAT, en el padrón de importadores. Significa que le tienes que decir al SAT, oye SAT, quiero importar, autorízame el padrón. Ok, bueno, cumple con ciertos requisitos y te lo autorizo. ¿Qué pasa si no tengo el padrón o si no estoy dentro del padrón? No podemos importar y tu agente aduanal no puede liberar. También me ha pasado. Es, es única vez, licenciada, es única vez, no voy a importar más, solo es esta. Ok, existen figuras que te pueden ayudar a liberar esa máquina. En comercio exterior nos conocemos como las comercializadoras. Una comercializadora te puede ayudar, claro que sí. ¿Qué va a hacer esta comercializadora? Es una empresa que se dedica a prestar su padrón de importadores. Y entonces ella va a decir que ella es quien va a comprar esa máquina, que ella es quien la va a importar y que ella es quien va a salir o va a tramitar con el agente aduanal todo el pedimento. Oye, no, pues excelente, si es única vez para mí como importador, pues que la comercializadora me ayude. Sí, pero no, porque resulta ser que cuando se mete una figura de comercializadora, los gastos que realizaste para esa compra de material no son deducibles. Pregúntenle a sus contadores, oye, mira, compré esta máquina, pero fue con una comercializadora, pero ya la tengo aquí. Te va a decir tu contador, ah, ok, pues sí, pero todos estos gastos, pues en teoría no los debiste de hacer tú porque fue a través de una comercializadora, entonces no son deducibles. Oye, pero mi máquina me fue un montón de dinero, ¿cómo no lo voy a poder deducir? Pues no, porque aquí dice que lo compraste con una comercializadora. Si no tienes los documentos que te avalen esto, no podrías. Y entonces otra vez nos metemos en un problema. Nos meteríamos en un problema porque no, ahora quién nos va a liberar. Pero bueno, ya ponle que sí tenemos el padrón, ya tenemos el padrón, claro que sí. Estamos inscritos, ya vengo preparado. ¿Qué más? Oye, mira, hay muchas cosas. Resulta ser que vamos a tomar otra vez el caso del acero. Para tú poder importar acero, necesitas estar dentro de padrones sectoriales. Padrones sectoriales, ¿qué es? No, pues ya estoy dentro del padrón de importadores. Sí, sí te entiendo, pero necesitas meterte en otro padrón para pedir permiso para importar el acero. Ok, ok, no, eso no lo sabía. Bueno, yo como agente aduanal te lo estoy diciendo. Si no tienes ese permiso, no lo podemos importar. Bueno, pues bueno, hay que tramitarlo. Y luego me van a decir, como les dije en el tema de la fracción, tenemos un IGI. ¿Qué es un IGI? Es un impuesto general de importación. Ya les había dicho que mi fracción en ciertos casos puede estar grabada. Entonces, vamos a poner que esta máquina tiene un gravamen, tiene un 30% de arancel, un 30% de arancel que a final de cuentas es dinero para nosotros. Y te puede decir el agente aduanal, oye, pero si tuvieras Proseq podemos hacer esto. Oye, pero si fueras empresa IMEX pudiéramos hacer esto.
Oye, ¿eres empresa con certificación en IVA? Podríamos hacer esto. No, ¿qué crees? Que es mi primera vez que voy a importar. Bueno, pues te hablo que hay todos estos programas en materia de comercio que te pueden ayudar. Ciertos permisos, ciertos beneficios, no todo es cobrar y cobrar y cobrar. Hay muchos beneficios, pero así como te dan beneficios todos estos programas, también tienes consigo que llevar muchas obligaciones. Entonces, bueno, como somos por primera vez, dijimos, pues ya tengo mi padrón, ya me dijeron que tengo el 30%, y entonces, en teoría, pues ya tendríamos todo. Y ya, mi agente aduanal ya me cotizó el despacho de mi mercancía. Me pasó una hoja, bueno, un PDF con 2 hojas, y vienen muchos números y viene mucha información. Y resulta ser que en su cotización pues no la sé leer, o sea, trae mucha información. ¿Yo qué voy a saber de qué me está hablando? Vamos a desglosar una muy sencilla. Resulta ser que cuando llega a aduana, a ese lugar no es del agente aduanal. Esos almacenes o recintos donde está la mercancía es de la autoridad. La autoridad los presta a terceros para que esos terceros pues puedan hacer uso de ellos y nos lo renten a los importadores. Entonces, cada que tu mercancía llega, tienes que pagar por eso. Entonces, el agente aduanal te está considerando que tienes que hacer pagos a los almacenes. Ok, ya llegó mi mercancía al almacén, pero después te pone un concepto, maniobras. ¿Cómo que maniobras? Pues sí, porque resulta ser que esa mercancía tiene que ser revisada por el agente aduanal. Y para que yo mueva tu pallet, tu contenedor o tus bultos o la mercancía, pues voy a hacer uso de un montacargas, voy a mandar una persona y entonces por eso te voy a cobrar las maniobras de la mercancía. Otro concepto, no es del agente aduanal, lo estamos pagando a los almacenes, pero si el agente aduanal no paga esto antes de querer sacar la mercancía, no lo vamos a poder liberar. Y luego te dice, ahora sí, el agente aduanal, tú dices que es una máquina. ¿Cómo me aseguro yo que no estás trayendo otra cosa? Existe algo que se llama previo de la mercancía. ¿Cómo vamos a revisar? Ya me pusieron en patio el bulto, la tarima, el contenedor. Yo voy a revisar, voy a tomar fotos y voy a ver que coincida. Si dices que es una máquina, voy a ver que sea una máquina. Si dices que es acero, voy a ver que es acero. Si dices que son pellets, que es resina, que es otra cosa, pues yo voy a entrar a verlo. Cuando yo lo vea, yo voy a constatar que lo que tú me dijiste en los documentos que me estás entregando coincide con todo. Bueno, ya. Impuestos. Tengo una cantidad muy grande. Puse una cantidad muy grande. Ahorita vamos a revisar por qué. Y luego dice, los honorarios del agente aduanal. Pues sí, el agente aduanal te va a tener que cobrar por tramitarte este despacho. Y entonces, pues según yo veo, esto es mucho dinero. Mucho dinero. Fue mucho de impuestos. ¿Qué incluyó? Vamos a revisarlo. Nada más aquí vi. Bueno, contando lo de los impuestos, aquí hablamos más de 2 millones. Ahorita voy a ponerles el ejemplo completo. Yo puse muy rápido que mi mercancía, mi máquina que dijimos que íbamos a importar, costaba unos $300. 300, perdón, $300,000. Esos $300,000 me costó nuestra máquina. Ok, es muy importante tener ese costo, porque dijimos que era una máquina grande. Entonces, $300,000, eso es lo que me va a costar mi máquina. Ya dijimos que teníamos un costo de un flete internacional. Ese flete internacional ya lo consideré por $3,800. Resulta ser que la autoridad no le pierde. Las aduanas no van a perder. Y te va a decir, cuando llega tu mercancía aquí a México, aquí a las aduanas, necesito que me desgloses algo que se llama valor aduana. El valor aduana es el valor de tu mercancía más todos esos gastos que pagaste en el extranjero. En este caso, pusimos flete, pero también te puede decir tu proveedor, oye,
¿quieres que refuerce tu mercancía, que le ponga un entarimado especial y que le ponga o lo selle diferente? Y tú dices, sí, 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 con tal de que se asegure. Bueno, ellos te van a cobrar un monto por eso. Hay que sumarlo aquí. Para nuestro ejemplo, en casos prácticos, solo estamos sumando el flete internacional con el valor de la mercancía. Y ese es mi valor aduana. Lo multipliqué por un tipo de cambio regular. Bueno, lo puse en 20 pesos, digo, para que no me fuera a salir. Y en teoría nuestra máquina nos costó 6 millones y el flete 76,000 pesos. Digo, suena barato, en teoría suena barato. Tenemos un valor aduana de 6 millones con 76,000 pesos. De ahí hay conceptos en la aduana que tenemos que calcular. Impuestos de IVA, si es un vehículo ISAN, si es algún producto con alguna cuota compensatoria, hay que pagar un derecho de trámite, ese siempre se paga, hay que pagar el impuesto de importación. No nos vamos a meter en más conceptos, vamos a dar los que siempre. Siempre hay que pagar un derecho de trámite, siempre, siempre, siempre. Ese DTA es o puede ser porcentual o de cuota fija. En este caso tiene un porcentual porque es una máquina. Le puse el porcentual. Y dijimos que tenía un impuesto del 30%, que mi agente aduanal me había dicho que es de 30% con respecto a nuestra fracción arancelaria. Ahí se nos cambia. Ok, 30%. Pues tan solo del impuesto es 1,800,000, o sea, sí, sí es considerable. Y del IVA, para sacar el IVA, sumaron tu valor aduana y el de DTA y te sacaron el 16 de IVA. Y de ahí salen mis 2,800,000. Prácticamente es el 50% del costo de mi mercancía. El 50%. Si mi mercancía me costó 6 millones, aquí casi, casi que llegamos a los 3. Entonces, te das cuenta que tenemos un porcentaje muy alto. En el ejemplo pasado, en las slides pasados decíamos, estos costos pueden llegar hasta un 300%. Tan solo del costo de la máquina, en impuestos ya llevamos la mitad, casi la mitad del 50%. Y entonces, cuando dijimos acá que esto solo es de la gente aduanal, pues entonces, ¿cuánto viene por todo? Al final, ¿cuánto me va a costar esta importación? Oye, ya me estoy preocupando, es mucho dinero, sí compré la máquina, pero pues no, no había pensado en lo demás. O sea, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Bueno, te voy a poner tus costos completos. El flete internacional que pagamos, ya en pesos, te costó 76,000. Dijimos que había que tener un despacho de aduanas aquí en México. La suma de todo fue en 60,000. Tienes que pagar esos impuestos y tienes que pagar el flete nacional después de que sales de aduana mexicana y llegue a tu planta. Pues sí, 2,991,000. La suma de todo es el 50%, 49 puntos de nuestra mercancía que expuse que 6 millones. Este es un ejemplo muy, muy rápido de cómo se compone el costo de mi importación, de todo lo que tengo que considerar. Oye, pero si es que, mm, si no, si mi material resulta que, no, mi proveedor me dijo que llegamos a un trato y el flete internacional yo no lo voy a pagar, pero me lo va a dejar en la aduana. Ok, el flete internacional, quítaselo. Como trabajaste a través de otro Incoterm, lo vas a quitar. Pero de todas maneras tienes que despachar de aduanas y pagar los impuestos y hacer el flete nacional, pues aún puede bajar a un 47%. Ok, el despacho de aduanas es muy difícil que sus proveedores lo paguen, porque esto es aquí en México y porque esto es deducible para los importadores. Entonces, yo siempre les digo, aunque diga ahí, yo te pago los impuestos, las letras chiquitas hay que revisar. Yo te pago los impuestos que me tocan a mí pagar como paquetería. Si tienes que hacer algún trámite de importación, ya sería por ti.
Entonces, pues bueno, digo, no es alarma, pero esto es todo lo que se tiene que considerar. Ok, bueno, ya me das un panorama, ya vi que necesito, pues, revisar esto. Necesito hablar con un freight forwarder, con las fletes nacionales, necesito ver mi agente aduanal, necesito revisar esto. Siento que a lo mejor está abrumante, pero cada ejemplo podemos revisarlo, ¿no? No hay ningún problema. Cada ejemplo podríamos verlo y a lo mejor no podría subir tanto. Claro que, como les dije al principio, si tenemos algún costo oculto que no me dijo mi forwarder, ya subió. O resulta ser que para que me dieran mis permisos me tardé demasiado y son 2 meses y resulta ser que la aduana me cobra $1,000 por cada día. No, $1,000 es por el contenedor, que me cobre unos 700 pesos, no sé, 1,000 pesos por estar cada día. Son 30 días, ya llevo 30,000 pesos, ¿no? Pero mi mercancía son varios pallets, entonces la aduana te va a ir cobrando por todo eso, costos que aquí no están, pero que suceden si no se prevé esto. Es muy, muy importante que siempre, siempre que vayan a comprar al extranjero, revisen esto con anterioridad. Oye, tengo la sensación de que lo quiero comprar. Ayúdame a revisar este costo. Ayúdame a ver cuánto me va a costar, que eso es lo que me afecta, que eso es lo que me va a impactar. Digo, una máquina no hay tanto problema, pero imagínense si fueran mi mercancía, si ustedes, perdón, quisieran comprar resinas y las resinas solamente me costaron, no sé, 10,000 pesos, 20,000 pesos. Aún así, aunque te hayan costado 10,000, 20,000 pesos, pero fueran un contenedor, que fue lo que puse aquí, vas a tener que pagar esto, los almacenes, la maniobra, el previo, los honorarios. Obviamente tus impuestos van a bajar por el costo, pero pues aquí tan solo los 60,000 pesos que se está aventando mi agente aduanal, pues sí me están impactando. Costos en aduana, impuestos que se pagan al momento. Entonces, en importación, eso sucedería. ¿Qué pasa a la expo? Yo quiero mandar mi producto al extranjero. Aquí pasa algo muy interesante. Mm, pues resulta ser que todos estos conceptos ahora vamos a utilizarlos a la inversa. Nosotros, alguien nos quiere comprar en el extranjero. Esa sería una opción muy buena. Si me quieren comprar en el extranjero, significa que ya están establecidos ellos en su país y que entonces, cuando yo exporte, porque la exportación en México es sencilla, no tiene tantas trabas, yo lo voy a exportar sin ningún problema. El problema ahora le toca a esas personas en el extranjero que van a importar mi mercancía en su país. Así como aquí en México cumplimos muchas cosas, ahora le toca a ellos. Aquí a lo mejor para la exportación solo voy a negociar si yo pago el flete internacional. Ponle que no lo voy a pagar el flete internacional porque resulta ser que mi cliente dijo, yo voy por tu material a la planta, como vimos hace rato, un export. O te dice, no sabes qué, mejor cotízamelo tú, hasta acá está mi planta. Entonces tú tendrías que cotizar flete nacional de sacarlo de tu planta a una aduana y después el flete internacional. Bueno, ya tenemos dos conceptos que ya habíamos conocido. Pues tengo mi forwarder, o tengo mi transportista nacional, o tengo mi transportista extranjero, y ya con ellos. Perfecto, excelente. Y luego el despacho de aduanas aquí en México. Esos 60,000 otra vez, puede que no, y te voy a explicar por qué. Porque ese despacho hablamos de que estábamos pagando maniobras, como el contenedor o la carga se interna en los almacenes. Tenemos que pagar ese derecho de piso, lo que estemos ahí. Pero regularmente, por ejemplo, en la exportación terrestre que hacemos por Laredo, regularmente la mercancía cruza el mismo día, o sea, me refiero a que va a cruzar y no tiene que llegar a ningún almacén, entonces no me van a cobrar maniobras ni almacén, pero si lo mato a una exportación marítima, sí tengo que entrar a la aduana, a los recintos fiscales, a sus almacenes y esperar a que me toque la salida del buque.
pero no serían muchos días, porque en teoría ya tengo una salida. Entonces, ponle que el despacho de aduanas podemos reducir ese costo, sí, sí lo podemos reducir. Aún así, hay que pagarle honorarios a la gente aduanal. A la exportación hay facilidades, no hay que cumplir con muchas cosas, pero, si tú quieres exportar bebidas, comida y todo eso, necesitas revisar requisitos aquí en exportación y en el país a donde va. Porque si a ti te cargan todo, entrégamelo hasta acá, hasta mi planta en Estados Unidos, pues resulta ser que aquí como en México está Cofepris y todo eso, en Estados Unidos está la FDA que te va a pedir que todo lo que sea comestible o médico tenga ciertas certificaciones. Entonces volvemos a empezar. Todo eso, como nosotros cumplimos en la importación, ellos allá en la importación en su país también hay que hacerlo. Y entonces si tú te vas a encargar de eso, necesitas revisar que cumplir con esos permisos allá. Los impuestos los quitamos definitivamente. ¿Por qué? Porque a la exportación no estamos pagando impuestos. Por ahora no estamos pagando impuestos. Solo hay que pagar el pedimento, el DTA, que es una cuota fija o depende de lo que cobre, pero no excede. O sea, eso no son pesos, vaya, no hablamos de 4 o 5 cifras. Y con eso, pues mi costo ya se redujo. A final del día ya pagué 184,000 pesos. Quité los impuestos y dejé todo lo demás. Oh, bueno, se ve mejor, pero 184,000 pesos cuando yo voy a enviar, no sé, mis productos que tienen un valor apenas de $10,000, o menos, pues ahí sí, el costo de exportación podría ser hasta el 100% de tu mercancía. Oye, pero es que voy a enviar unas muestras, voy a enviar esto, ok. Si te toca pagar todo eso, pues depende de volumen y todo y te podemos ajustar. Pero hay ciertos componentes como tu agente aduanal, como el flete internacional, como el despacho de aduanas, como el flete nacional que tienes sí o sí que cubrir. Entonces, pues bueno. A grosso modo, hay muchas informaciones, muchas dentro de estos procesos que debemos de cumplir, pero sí me gustaría que se llevaran esta información y digan, bueno, ya entendí que hay ciertos conceptos que tengo que revisar, ya entendí que tengo que hablar con ciertas personas, ya entendí que puedo revisar esto antes de que suceda, antes de que importemos, antes de que exportemos, cuál es el plan, cuánto voy a pagar antes de que suceda. Regularmente, si ya tienes tu mercancía aquí, es algo que no vamos a poder controlar en tiempos y es tardado y puedes salirse de tu presupuesto. Oye, que mira, que me trajeron mis tíos de Estados Unidos, me mandaron una ropa. Sucede mucho. Resulta ser que la ropa tiene muchos permisos. Es que está atorado en la aduana de aquí de Querétaro, es un paquete que me lo mandó por la paquetería y es ropa. Sí, fíjate que aparte de que tienes que tener tu padrón de importadores, tienes que tener un padrón de sectorial para la ropa. Oye, pero es que mi ropa es de marca. Ah, ¿qué marca? No, pues de las caras. Ah, ok, ¿y para qué lo quieres? No, pues me mandó unos 10 para ver si vendo algo acá. Ah, ok. Resulta ser que necesitas un permiso de la marca para poder importar esos materiales. No puedes meter tus pantalones carísimos de París, de marcas reconocidas, para distribuir, comercializar, vender, sin que tú no tengas el permiso de esa marca. Oye, es que son zapatos, peor, la industria del calzado ahorita está sufriendo, hay muchas restricciones, pero son zapatos de caros, de marcas caras. Ok, enséñame tu permiso de que la marca te autorizó que tú los vendieras. No, pues no tengo eso. Lo siento mucho, no puedes importarlo. Voy a exportar bebidas. Ok, sí, tienes que estar dado de alta en el padrón de bebidas alcohólicas de aquí de México. Oye, pero es que yo los voy a mandar al extranjero. Sí, está bien, pero primero hay que darse de alta en ese padrón de exportación. Oye, pero este tequila lo acabo de crear. Ok, sí.
¿Ya te acercaste a la Asociación de Tequileros de aquí de México? No. ¿Ya saben que existes? No. ¿Tienes denominación de origen? ¿Qué es eso? Es que hay un gremio, le tienes que decir a las personas de esas bebidas que tú también vas a crear una bebida y ellos te van a dar visto bueno para que se pueda exportar, porque resulta ser que no puedes exportar algo que ellos no autoricen. Oye, es que yo no sabía eso. Ok, pues ahora está sucediendo y ahora que ya lo sabemos, ahora que sabemos que antes de cualquier cosa necesitamos prever este tipo de información, pues eso es muy importante y les va a ayudar en la reducción de sus costos. Bueno, no sé si vaya a haber preguntas o no sé si nos dejen, no sé, nos dejen hablar o algo así, pero por mi parte sería todo. Eh, No sé, Dul, si va a haber preguntas o es directo así. Creo que no me escucha. A ver, déjale. Hay una mano levantada de Adriana. Ay, a Hola, ver, pero- sí, buenos Hola, días. ¿qué tal? Muchas gracias. Vanessa, muchas gracias por la presentación. Sí, aclaraste muchísimas de mis dudas, primero. Y después tengo dos preguntas. Mencionaste que el valor aduana es el valor de la mercancía más los gastos en el extranjero hasta llegar a la aduana, como el flete internacional. ¿Ese, Correcto. ese flete se reporta en la misma factura comercial o va aparte? O cómo sabe la aduana cuánto me costó el flete internacional? Justo por eso, perdón, justo por eso ponemos el ejemplo de los Incoterms. ¿Hasta dónde tu proveedor te dijo que te iba a entregar? Claro. Resulta ser que dice él, ah, sí, yo te pongo la mercancía en tu país, ahí en tu aduana. Y como obviamente yo vendedor de China, te voy a poner eso, pues en vez de tu producto que vale $1,000, le voy a sumar $500 del flete. Pero no te voy a desglosar flete en tu factura, yo te voy a poner que el valor unitario es de 1,5. Ahí viene el flete, está bien, pero de acuerdo a los Incoterms, ese flete ya lo estás pagando tú, pero en la mercancía. Entonces aquí en aduana cambia el juego. En aduana yo no estoy pagando, yo no contraté un forwarder, viene en mi factura. Ok, entonces lo vamos a cambiar, vamos a utilizar un Incoterm con C, el CFR, un CIF, no declaro ese flete y entonces en mi valor aduana cambiaría. Ok, ok, muchas gracias. Va. Y la otra pregunta, justo estoy viviendo el ejemplo que dices que te pasa todos los días. Trajimos unas muestras de unas cerraduras que cuestan menos de 900 pesos. Se tardaron, llegaron por paquetería, se tardaron más de 20 días en liberarlas y me están cobrando 5,000 pesos de almacenajes. Entonces, bueno, pues me están diciendo que las dejemos a abandono, pero había oído, y es lo que te quiero preguntar si es verdad o no, que no nos conviene dejarla en abandono, o sea, al final levantamos como una banderita roja ante aduana, o no importa si las dejamos, o qué pasa. Ay, y lo que pasa es que para todo hay procesos. Resulta ser que cuando decimos déjalos en abandono o déjalas perder, la Ajá. autoridad tiene ciertos meses, depende de qué tipo de mercancía, pero pueden ser de 2 a 3 meses, depende si no es perecedero, es antes, para decir, bueno, la señora Juliana, la empresa ABC México no quieren esta mercancía, les vamos a notificar. Te voy a enviar un proceso. Te voy a decir, oye, esta mercancía está en la aduana. ¿Quieres recuperarla? Si tú contestas, obviamente hay que meter un recurso para eso. O sea, sería Ah, no como una demanda, pero hay que hacer el proceso si tú quisieras recuperarlo. Pero cuando te notifican y te dicen, ¿quieres recuperarla? Y tú no contestas, se entiende que vas a dejar perder esa mercancía. Y hay un instituto para devolverle al pueblo lo robado, así tal cual se llama, donde esas mercancías
pasan a ser propiedad de ellos y entonces ellos pueden o donarlas, destruirlas, depende del fin que tengan. Entonces, una vez que ya no es parte de ti, pues no es que enciendamos una alerta, más bien se activa el proceso de abandono. El abandono está en el Código Fiscal y en la ley aduanera, entonces tiene que seguir un proceso. Pero si tú dices, ¿sabes qué? Es que no tenía dinero, pero ya tengo, pues sí, pero nada más considera que esos 3 meses hay que pagar todo lo que está de almacenaje y Sí. liquidar antes de que quieras tratar de sacarlo. Y si en el proceso dices, híjole, ¿sabes qué? Siempre no, puede que ahí pudieran ponerte una multa, pero no, no ha pasado. Entonces, hasta ahí. Pero sí, O- sí es importante saber que si hay un proceso atrás, no nada más es de, pues nadie lo reclamó. ok, sí, perfecto, muchas gracias. Sí, ¿de qué? No sé si alguien más tenga otra duda en lo que tenemos, creo que todavía tenemos unos minutos. Hay un mensaje en el chat, Vanessa. A ver, lo veo. Ok, buenos días. En este, ¿En dónde cabe en este proceso el certificado de libre venta que emite Cofepris? ¿Es requisito para exportar? Ok, hablamos entonces, Jorge Rubio, ¿hablamos de qué medicamento más bien o hablamos de qué producto? Porque Cofepris es una de las instituciones que más detallado nos pide, sustitutos de azúcar, nos pide en información en cuanto a mercancía, no le quiero llamar sensible, pero por ejemplo, el sustituto de azúcar o comida, podremos decir que es una mercancía que necesita pasar por ciertos procesos para esto. Entonces, hay muchos procesos que nosotros desconocemos interior que tiene que llevar a cabo desde algo muy sencillo como a lo mejor puede ser una fruta, una verdura, que tiene que tener ciertos requisitos, ciertos certificados que cumplir, pero habría que ver, yo te diría, necesito, como les dije, necesito ver qué fracción arancelaria tiene el sustituto de azúcar para yo con eso saber qué certificado y con qué instancia y dónde. Yo te puedo decir, seguramente es requisito, pero lo que me va a marcar es la fracción arancelaria. Esa te la da el agente aduanal y el agente aduanal te dice y te pone todo. Tienes que cumplir con todos estos requisitos para que tú puedas exportar. Ojo, aquí en México te los va a pedir, pero si tú decides enviarlo a un país en el extranjero, como por ejemplo Estados Unidos de entrada te va a decir no, necesito que hables con la FDA y tengas el permiso. En Estados Unidos no puede entrar nada que sea comestible médico sin que ellos estén enterados y sin que tengas el visto bueno. Y así con muchos países. Entonces, así como nosotros aquí en México en la importación pedimos muchas cosas, en los otros países también es lo mismo. Ok, hay otra pregunta. Dice, ¿los decrementables son gastos deducibles de impuestos? Decrementables no los vimos aquí. Los decrementables esos son términos nuevos que no tienen más de unos 3, 4 años que los pusieron. Resulta ser y tienen que estar detallados en la factura y solamente para ciertos incoterms aplican. Los decrementables es cuando te lo ponen en la factura, pero sí te lo están cobrando, o sea, tal cual. Podemos poner el ejemplo del flete que dijo hace ratito. El flete, literal, me ponen un gasto, flete, el embalaje y el seguro y te lo están poniendo en la factura. Hay que revisar siempre a detalle, pero resulta ser que no, no pueden ser deducibles. Hay que revisarlo con tu contador. ¿Por qué? Porque aunque tú lo estés pagando en una factura, en teoría pagas una factura al extranjero, pero no tienes un comprobante por ese flete. O sea, el flete no lo podrías deducir, pero tienes una factura por un total. O sea, tienes un gasto en la factura total, pero no tienes tú una factura de fletes. Eso es como que ya lo tendríamos que ver con tu contador y si puedes con un fiscalista para que te diga qué aplica. Muchos de los gastos de importación cometemos el error de no conocerlos y al final cuando ya estamos aquí, porque me pasó, dice, oye, es que esto no lo pagué yo.
pero ya lo pagué, pero no sé, o sea, no fue deducible, fueron 10,000 pesos que el señor no pudo deducir, pero no fue, vaya, no fue algo que pudimos prever porque él no nos había dicho. Esta comunicación pues sí tiene que ser clara. Nada más habría que ver tu ejemplo bien para saber qué hay parte de eso. ¿Existe padrón de exportadores o solo de importadores? Hay de los dos, pero el de importadores hay uno general y hay importadores que son específicos. Y de exportadores no hay un general, pero sí hay de específicos. Habría que revisar qué tipo de bebida, más bien qué tipo, bebida sí de hay uno, pero hay que revisar qué tipo de producto. Si hay de exportadores específicos, pero no hay general, y de importadores sí hay de los dos. No, gracias a ustedes. Pues bueno, por mi parte fue todo. No sé si alguien más tenga alguna duda extra o algún comentario. Buenos días, Vanessa. Buenos días. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la exposición. Una pregunta, y bueno, ¿es posible que dentro de una factura puedan venir dos tipos de Incoterms? Que en una factura. Ok, a ver. Ajá, bueno, lo planteo así como tal. Dentro de la empresa que estuve elaborando por un rato, Ajá. este, dentro de la factura que ellos emitían venían tanto el EXW y el Ellsworth. FOB, ajá, el Xbox y el FOB, entonces sí me como que me quedó esa duda. ¿Es posible eso? Mira, el FOB es un Incoterm solo de uso marítimo porque es free on board, es libre a bordo. Entonces, si tu embarque sí fue marítimo, sí aplica. ¿Qué sucede siempre? Que es la realidad. Hay compradores y los vendedores. Y entonces te dicen, yo te voy a vender FOB, te voy a dejar libre a bordo. Oye, pero es que es terrestre. Yo pongo FOB. Ese error siempre lo ponen. Pero te dice, yo te lo voy a dejar aquí. ¿Aquí dónde? Aquí en mi planta. Oye, pero es Edward entonces. Pues yo lo estoy moviendo. Sí, pero es FOB con un Edward. Son términos internacionales, pero la realidad es que no es ley que los uses. Pero la autoridad mexicana sí te dice, oye, ¿cómo fue tu Incoterm? No, pues Edward. ¿Por qué Edward? ¿Porque pagaste el flete? Sí, sí lo pagué. Estás bien. Oye, yo fui Export, pero no pagué flete. Entonces no eres Export, hay que revisarlo. Y de ahí derivan muchas fiscalizaciones y errores que luego la autoridad detecta y te pueden multar. Porque si declaras un Incoterm Export y no pones fletes, ahí tú estás evadiendo impuestos. Les comenté, valor aduana, tus fletes o gastos en el extranjero más tu valor comercial. Oye, es que me estoy ahorrando mis fletes para no decirte y solo pongo mi valor comercial. Quité mi ejemplo de los 76,000 pesos, solamente quédate con 6 millones, es un poquito, pero ahorro. Y la autoridad cuando ve tu pedimento dice, no. Oye, ver, vamos a requerir este contribuyente porque veo que está haciendo algo. Y ahí es donde en las auditorías y al final te fincan un crédito por los impuestos que dejaste pagar con multas, autorizaciones y recargos y todo lo que se les ocurra a la autoridad, pues a final de cuentas por esto. Entonces yo diría que esto es lo que sucede con tu contraparte. Que te ponen el FOB, no sé por qué, pero la mayoría te pone el FOB, libre a bordo, te pongo FOB, siempre FOB. Las armadoras, la industria terminal, las automotrices, siempre te lo manejo FOB. FOB, pero tú vienes por él. Bueno, pues es export. Y el FOB nada más es marítimo y fue terrestre. Entonces ya sabes que ese no aplica. Solo es un Incoterm. Oye, dices, pero es que un cachito de uno y cachito del otro. ¿No? Pues ahí las tablitas, ahí dicen, esto es eso, ya tú dirías en tu contexto, pues cómo aplica. Ok, ok, ya, ya. Muchas gracias por la aclaración un poco. Bueno, pues ahora sí, ya terminamos, finalizamos, creo que ya serían todas nuestras preguntas, ya nada más, pues muy, muy breve, les dejo mis datos de contacto, por ahí creo que no puse el celular, pero con un correo sin problema, como les comenté en un inicio, yo estoy colaborando con dos despachos, les pongo aquí un despacho que estamos aquí ubicados en Querétaro
y por la parte de transportes, pues también pudiera apoyarles. Entonces, pues les agradezco a todos su presencia y que tengan un excelente día. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Vanessa. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos por su participación.